No podía imaginar que una noche de otoño cualquiera en nuestro pequeño pueblo cerca de Poltava cambiaría mi vida para siempre. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Mis padres habían ido el fin de semana a visitar a unos parientes en Omán, dejándonos a mi hermano mayor, Ilya, y a mí solos en casa. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de un silencio liberador, sin las estrictas advertencias de mis padres ni las reglas habituales que siempre nos imponían. Ilya y yo decidimos aprovechar esa libertad y organizamos un verdadero maratón casero. Sacamos del armario unas viejas cintas de vídeo con películas, preparamos té en una gran taza esmaltada y abrimos una bolsa llena de picatostes con sabor a ajo. El televisor parpadeaba con imágenes borrosas mientras nosotros nos acomodábamos en el viejo sofá, con las piernas recogidas, como si volviéramos a ser niños. Me puse mi ropa de estar por casa, esa que siempre me hacía sentir libre. Unos shorts desgastados de mezclilla suave y una camiseta blanca con el logo de la universidad, una prenda que Ilya había dejado de usar y que yo adopté como mía. La camiseta me quedaba grande, pero resaltaba mi cintura fina, especialmente cuando me sentaba con las rodillas dobladas. En los pies llevaba unos calcetines de lana con un alegre estampado que mi abuela había tejido. Recogí mi cabello en una coleta alta, aunque algunos mechones sueltos no dejaban de caer sobre mi rostro, rozándome la mejilla. Nos reíamos con las bromas tontas de las viejas comedias, discutíamos sobre quién recordaba mejor las líneas de la ironía del destino, y por un momento, todo parecía como en los viejos tiempos de nuestra infancia. Pero a medida que la noche avanzaba, algo en el aire comenzó a cambiar. Empecé a notar las miradas de Ilya. Al principio eran fugaces, casi accidentales, pero luego se volvieron más largas, más intensas, deteniéndose de una manera que me hacía sentir un cosquilleo extraño. En sus ojos había algo nuevo, algo que no era simplemente la preocupación fraternal de siempre. Era una tensión silenciosa, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía en cada centímetro de mi piel. Estábamos sentados muy cerca, con un gran cuenco de palomitas entre nosotros. En un momento, Ilya rozó mi mano por accidente, o eso pensé, cuando intentó tomar un puñado de palomitas. Pero su mano se quedó allí un segundo más de lo necesario. Sentí una chispa que me recorrió el cuerpo, un estremecimiento que me hizo temblar, aunque no me aparté. La habitación estaba en silencio. Afuera, el viento soplaba, haciendo crujir la vieja cereza que crecía junto a la ventana, mientras en la casa reinaba una quietud casi palpable. En ese instante, me di cuenta de cuánto había cambiado Ilya. Ya no era el niño con el que jugaba de pequeña. Sus hombros eran más anchos, sus movimientos más seguros. Incluso su hábito de rascarse la sien cuando estaba pensativo me parecía ahora extrañamente adulto. «Mila», dijo de pronto en voz baja, mirándome directamente a los ojos. «¿Nunca has pensado en cómo sería experimentar un poco?» El mundo pareció detenerse. Parpadeé, sin entender del todo el significado de sus palabras. Pero en sus ojos no había rastro de broma, solo una seriedad profunda, mezclada con nerviosismo y algo más, algo vulnerable, oculto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. No sabía qué responder, así que simplemente asentí, un gesto apenas perceptible, pero suficiente. Él extendió la mano y tocó la mía. Ese contacto desató una oleada de calor que recorrió mis venas como una corriente eléctrica. Me quedé inmóvil, sintiendo cada uno de sus movimientos. Sus dedos eran cálidos, ligeramente ásperos, y se deslizaron lentamente por mi mano, dejando un rastro invisible. En ese momento, supe que habíamos cruzado una línea invisible, una de la que no había vuelta atrás. Levanté la mirada hacia él. Sus ojos eran diferentes, no eran los de mi hermano, no los que conocía. En ellos había una mezcla de miedo y deseo, de ternura y confusión. Su respiración temblaba, al igual que la mía. Se acercó más, tanto que pude sentir su calor, su aroma, una mezcla ligera de colonia maderada y algo familiar, masculino. Mi corazón se detuvo. Todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotros, atrapados en una pausa tan frágil que cualquier sonido podría haberla roto. Cuando sus labios rozaron los míos, no me aparté. No fue un beso ardiente ni apasionado, sino una prueba, un roce delicado lleno de precaución. Pero precisamente por eso, me pareció infinitamente íntimo. Cerré los ojos y dejé que el momento continuara. Todo mi cuerpo respondía a ese contacto. Cada célula parecía arder y cantar al mismo tiempo. No dijimos nada, pero en ese silencio entre nosotros se dijo más de lo que cualquier palabra podría expresar. A la mañana siguiente, me desperté antes que Ilya.
Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas finas, iluminando cada mota de polvo en la habitación. Parecía que la casa había cobrado vida y ahora guardaba nuestro secreto. Me levanté con cuidado del sofá para no despertarlo. Llevaba unos shorts azul claro y una camiseta de tirantes fina, mi ropa habitual para dormir en verano. Al entrar en la cocina, el suelo de baldosas frías rozó mis pies descalzos, haciéndome estremecer. Encendí el hervidor, tomé una taza con una pequeña grieta en el borde y me senté junto a la ventana. Afuera, se veía el viejo manzano detrás del cual solíamos escondernos cuando éramos niños. Ahora, ese árbol parecía ser testigo de algo mucho mayor. No sabía cómo comportarme con Ilia después de lo sucedido. Mi mente y mi corazón estaban en guerra. La razón me gritaba que aquello estaba mal, pero mi cuerpo y mi alma anhelaban sus caricias de nuevo. Ilia apareció en la puerta de la cocina, con el cabello revuelto y una camiseta algo arrugada. Se frotó los ojos, bostezó y dijo en voz baja: «Buenos días, ¿ábrate?» Asentí, tratando de parecer lo más tranquila posible, aunque por dentro todo me hervía. Le pasé una taza, y en ese momento, nuestros dedos se rozaron de nuevo. Otra chispa. Me miró con esos ojos llenos de la misma confusión que sentía yo. Todo el día transcurrió en un silencio extraño. Intentábamos no cruzarnos demasiado, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, sabía que él estaba pensando lo mismo que yo. Por la tarde, decidí salir a caminar. Me puse un vestido ligero de viscosa con un estampado floral delicado, de un azul celeste, con tirantes finos. El vestido se ajustaba suavemente a mi figura y ondeaba con la brisa. En los pies, llevaba unas sandalias sencillas adornadas con cuentas plateadas, y dejé mi cabello suelto, cayendo libremente sobre mis hombros. Quería sentirme diferente, no solo la hermana de Ilia, sino una mujer. Caminé por el polvoriento sendero que pasaba junto a los campos de girasoles. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El aire estaba cálido, impregnado del aroma de la hierba recién cortada. Llegué hasta el viejo estanque, el lugar donde Ilia y yo solíamos pescar de niños. Me senté en un banco de madera y contemplé el reflejo del agua. Mis pensamientos no me daban tregua. Su mirada, su roce, el beso de la noche anterior. Todo eso estaba mal. Pero, entonces, ¿por qué se sentía tan natural? Cuando regresé a casa, mi corazón dio un vuelco. La luz de la sala estaba encendida. Ilia estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. «Ilia», lo llamé en voz baja. Él se sobresaltó y giró hacia mí. Su voz tembló. «Tenemos que hablar». Me senté frente a él. Entre nosotros volvió ese silencio, pero ahora estaba cargado de dolor. «No sé qué nos está pasando», dijo. «No puedo simplemente olvidarlo. Y tú tampoco, ¿verdad?» Bajé la mirada. Tenía razón. Olvidar era imposible. Su mano se acercó lentamente a mi mejilla. La tocó con tanta suavidad que casi rompí a llorar. Ese roce desató un nuevo estremecimiento, pero esta vez era más reconfortante que inquietante. «No puedo vivir sin esto, Mila», susurró. Cerré los ojos. Todo en mí resonó con sus palabras. «Yo tampoco, Ilia. Yo tampoco». Nos quedamos así varios minutos, inmóviles, como si temiéramos romper ese momento frágil. Sus dedos se deslizaban suavemente por mi piel, como si me estuviera descubriendo de nuevo. Sentía su respiración, su calor. En ese instante, comprendí que, sin importar lo que dijeran las reglas, algo había comenzado entre nosotros, algo que ya no podía detenerse. Al día siguiente, nuestros padres regresarían de su viaje, así que Ilia y yo pasamos el día limpiando la casa. Yo fregaba el suelo mientras se cortaba el césped en el patio y arreglaba la verja. Todo parecía normal, pero entre nosotros ya existía ese hilo invisible que nos unía más allá de las palabras. Me puse un vestido largo de algodón color marfil, con bordados en las mangas y un cinturón fino que marcaba mi cintura. Los cortes laterales del vestido dejaban ver mis piernas con cada paso. Me hice una trenza y la até con una cinta de satén. El vestido era sencillo, pero sabía que resaltaba mi figura. Me gustaba captar las miradas de Ilia, a veces rápidas, a veces prolongadas, como si también luchara contra el impulso de mirarme. Después del almuerzo, fui al supermercado a comprar pan y leche. El camino pasaba por el viejo club del pueblo, donde los fines de semana se reunía toda la comunidad. Ese día estaba desierto, solo el viento arrastraba hojas secas por las escaleras. Al volver, vi a Ilia esperándome en la entrada de la casa,
con una pala en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, intentando que su voz sonara neutra. En el supermercado, respondí, mostrándole la bolsa con el pan y la leche. Dio un paso hacia mí. El sol del atardecer iluminaba su rostro con un brillo dorado. Sus ojos se detuvieron en mi vestido antes de volver a encontrar los míos. Mi corazón latía más rápido. He estado pensando en esa noche, dijo en voz baja, y me di cuenta de que no fue algo casual. Sus dedos rozaron mi mano, un toque ligero, casi imperceptible, pero que me quemó más que el fuego. Contuve el aliento. La calle estaba vacía, pero la idea de que alguien pudiera vernos añadía una extraña emoción. Apenas respondí en un susurro. «Yo también». En ese momento, la vecina tía Galia apareció desde la esquina. Siempre le encantaba charlar y notaba cada detalle. Rápidamente soltamos nuestras manos, fingiendo que solo conversábamos. «Milita», me llamó, «ayúdame mañana con los pasteles. Se lo prometí a tu madre». Asentí, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas. Cuando la vecina se alejó, Ilia me miró y esbozó una leve sonrisa. «¿Ves? Tenemos que ser cuidadosos». Esa noche, mis padres regresaron. La casa se llenó de sus voces, el aroma de las manzanas que trajeron de Umán y el ruido de las bolsas. Ilia y yo intentábamos ser impecables, pero durante la cena, bajo la mesa, su pierna rozó la mía. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero una corriente recorrió mi cuerpo. Casi dejé caer la cuchara. Esa noche no podía dormir. Llevaba un camisón ligero de punto suave con un detalle de encaje en el cuello. Era recatado, pero aún así me sentía demasiado expuesta cuando escuché el crujido suave de la puerta. Ilia entró. Se movía con cuidado, como si temiera lo que estaba haciendo. Me incorporé sobre la almohada. «¿Qué haces?», susurré. Puso un dedo en los labios. «SHH, los padres están dormidos». Sentí que el corazón se me iba a los talones. Se sentó a mi lado en la cama. Pude sentir el calor de su cuerpo, el olor a hierba recién cortada y jabón. Su mano se posó sobre la mía. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con la misma mezcla de anhelo y deseo que sentía mi corazón. «Estamos jugando con fuego», murmuré. «Lo sé», respondió, «pero no puedo parar». Cuando sus dedos rozaron el borde de mi camisón, no me aparté. El mundo se redujo a nosotros dos, pero un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio. Mis padres se levantaron de un salto. La casa se llenó de alboroto. «¿Quién es a estas horas?», se oyó la voz de mi padre. Ilia y yo nos miramos, aterrados. Él se puso de pie y salió rápidamente. Yo me quedé sentada, incapaz de respirar. Cuando abrieron la puerta, una voz masculina desconocida resonó en el pasillo. «Es la policía. Tenemos noticias urgentes». En ese momento, el mundo se derrumbó. El golpe en la puerta destrozó la frágil calma de la noche. Mis padres corrieron al pasillo. Yo me quedé petrificada en mi habitación, apenas respirando. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salir de mi pecho. «¿Es la policía?», se oyó desde afuera. «Noticias urgentes». Mi padre abrió la puerta, y dos hombres uniformados entraron. Uno llevaba una carpeta en la mano, el otro se quitó la gorra, secándose la frente. «Disculpen la visita a estas horas», comenzó el mayor, «pero necesitamos hablar urgentemente. Se trata de su vecino, Nikolai Petrovich». Me asomé desde mi habitación, intentando no ser vista. La casa se llenó de un olor a calle fría y una autoridad ajena. «¿Qué pasó?», preguntó mi madre, con voz temblorosa. «Lo encontraron muerto cerca del estanque. Estamos investigando las circunstancias. Necesitaremos que presten declaración». Sentí que las piernas me fallaban. Ese estanque, donde había estado esa misma tarde, pensando en Ilia y en nosotros. Los oficiales seguían hablando, haciendo preguntas, pero solo captaba fragmentos. Testigos, investigación, huellas sospechosas. Todo parecía irreal. Ilia estaba junto a mi padre, con el rostro pálido pero la mirada firme. Conocía esa mirada. Siempre aparecía cuando necesitaba proteger algo. Cuando la policía se fue, un silencio pesado se apoderó de la casa. Mi madre se persignaba. Mi padre caminaba de un lado a otro. Me retiré a mi habitación y cerré la puerta. Pero minutos después, Ilia entró. «Estuviste en el estanque, ¿verdad?», susurró. Asentí. Mi voz temblaba. «No vi nada, solo estuve sentada en el banco». Se acercó más. Sus manos se posaron en mis hombros, y sentí una mezcla de miedo y un extraño alivio por su cercanía. «Escucha»,
Mila, dijo con seriedad, ni una palabra a nadie, ni siquiera a los padres. Si se enteran de que estuviste allí, todo se complicará. Asentí de nuevo, sabiendo que tenía razón. Pero en el fondo, sentía un miedo profundo, como si ambos estuviéramos atrapados en una red de la que no había escape. Me abrazó. Su mano se deslizó por mi cabello, sus dedos se enredaron en un mechón. Me apretó contra su pecho y escuché su respiración entrecortada. De pronto, me di cuenta de que ese miedo solo nos acercaba más. Todo lo que sucedía a nuestro alrededor parecía empujarnos el uno hacia el otro. Llevaba mi camisón largo. La tela fina dejaba traslucir ligeramente bajo la luz de la lámpara. Su mirada se detuvo en mí, y sentí como mi cuerpo respondía. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sí, respondí con sinceridad. Yo también, pero estoy aquí. Rozó mis labios con un beso ligero, casi etéreo, pero cargado de promesas más profundas que cualquier palabra. Nos quedamos abrazados hasta que la casa se calmó. Mis padres, agotados por la conmoción, se fueron a dormir, pero nosotros seguíamos allí, juntos, unidos por el secreto y el miedo. Antes del amanecer, dijo en voz baja, «Sabes, Mila, esto solo es el comienzo». Me estremecí. Sus palabras no sonaban como consuelo, sino como una profecía. Tras la visita de la policía, todo cambió en casa. Mis padres se volvieron ansiosos. Mi madre apenas se apartaba de la ventana, como si esperara más noticias. Mi padre hablaba en susurros por teléfono. Ilya y yo fingíamos ser los hijos perfectos, pero nuestros ojos guardaban una verdad distinta, nuestra verdad secreta. Pasó una semana. El pueblo hervía de rumores. Algunos decían que Nikolai Petrovich fue asesinado por deudas, otros que se quitó la vida. Pero todos coincidían en una cosa: alguien vio a Mila cerca del estanque esa noche. Lo supe por tía Galia, quien me interceptó en la tienda. «Niña, ten cuidado. La gente habla, dicen que estabas allí. Eres una buena chica, no dejes que te arrastren», dijo, mirándome fijamente. Palidecí y casi dejé caer la bolsa. Si los rumores llegaban a la policía, todo terminaría. Esa noche se lo conté a Ilya. Guardó silencio un largo rato antes de hablar. «Tendremos que mantenernos juntos. Esto ya no es solo nuestro secreto. Ahora todo está conectado». Se acercó y me abrazó. Llevaba una falda lápiz de mezclilla y una blusa blanca ligeramente desabotonada en el cuello. Sus dedos recorrieron mi nuca, deteniéndose en mi clavícula. Sus caricias ya no eran solo tiernas, sino también protectoras, como si quisiera absorber mi miedo. «Lo superaremos», susurró, besándome la sien. «Lo importante es no confiar en nadie». Cerré los ojos y me apreté contra él. Su mano se deslizó por mi cintura, deteniéndose en mis caderas, y sentí como todo en mí se revolvía. Era miedo, pero también algo dulce, embriagador. Pero entonces, un nuevo golpe en la puerta nos interrumpió. No era de noche, sino al atardecer, con mis padres en casa. «Policía», resonó la voz. «Necesitamos hablar de nuevo». Mi padre salió a recibirlos. Yo me quedé en mi habitación, observando por una rendija en la puerta. Uno de los oficiales sostenía algo en la mano, mi pañuelo, el que había perdido en el estanque. «¿Esto pertenece a su hija?», preguntó a mis padres. Mi corazón se hundió. Mi madre palideció, mi padre frunció el ceño. Ilya se giró hacia mí, con una mirada de determinación desesperada. «Si se enteran, todo acabó», susurró, «solo para mí». Apreté los puños, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Por primera vez, comprendí que nuestro secreto no solo era sobre sentimientos. Ahora era peligroso. El oficial anotó algo en su libreta y dijo que me esperaban al día siguiente para un interrogatorio en la comisaría. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio opresivo llenó la casa. Mis padres me miraban con desconcierto y preocupación. «Mila», comenzó mi madre, «¿por qué estaba tu pañuelo en el estanque?». No supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. Ilya dio un paso al frente, adelantándose. Fui yo quien se lo dio. Ella ni siquiera lo sabía. Su voz era firme. Había tomado la culpa por mí. Mi madre se llevó las manos a la cabeza. Mi padre frunció el ceño aún más. Pero yo sabía que Ilya acababa de hacer algo que lo cambiaría todo. Esa noche, tarde, vino a mi habitación. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y miedo. «Mila, escúchame. Si mañana todo sale a la luz, podríamos perdernos el uno al otro. Pero si nos mantenemos juntos, nadie nos quebrará». Temblaba,
pero tomé su mano. Nuestros dedos se entrelazaron. No te soltaré, respondí. Nos besamos. Ese beso no fue solo ternura. Fue un juramento, secreto, peligroso, pero más real que nada. De pronto, un destello de linterna brilló en la ventana. Alguien estaba en el patio, observándonos. Nos apartamos de un salto. Corrí a la ventana, pero no había nadie, solo una sombra que se deslizó tras la cerca. ¿Lo viste?, pregunté, casi sin aliento. Ilya asintió, su rostro endurecido. Nos están buscando. En ese momento, comprendí que todo lo anterior había sido solo un prólogo.